sonidos mates y sonidos timpánicos, ¿ya? Timpánicos. Ustedes ya saben cómo es un sonido mate, ¿no? Es un sonido grave, ¿no? Es un sonido, ya más o menos sabrán que es un sonido mate, y un sonido timpánico, pues, es de otra característica, ¿no? Entonces son dos sonidos distintos. Esos dos sonidos principalmente vamos a tener. El sonido del corazón me va a dar un sonido mate, ¿correcto? Y el sonido del pulmón me da un sonido timpánico para alguna literatura y un sonido sonoro o hipersonoro para otra literatura. Cambian solamente el vocabulario, ¿no? Timpánico o hipersonoro. Entonces, cuando yo hablo de pulmón, hablo de timpánico o hipersonoro, y cuando hablo yo en el corazón voy a encontrar una matidez. ¿Por qué matidez? La matidez está dada por la cara anterior del corazón, que tiene contacto con el tórax, con la pared torácica, ¿correcto? Entonces, la cara anterior del corazón, como ustedes saben, la disposición de la cara anterior del corazón es la que encontramos nosotros adelante, en nuestro pecho. La que tiene contacto con el tórax solamente es la cara anterior del corazón, ¿ya? La cara anterior del corazón. Entonces, esta cara anterior del corazón que tiene contacto con la pared torácica me va a definir dos zonas. Una zona de matidez relativa, que es, para que entiendan que es el área precordial en sí, entre comillas, y una zona de matidez absoluta, que es realmente la zona del corazón que está en estrecho contacto con la pared torácica, ¿ya? Entonces, vamos a definir esas dos cositas. Entonces, esta es la técnica para la percusión, cómo se debe percutir, ¿no? Si son mujeres hay que cortarse las uñas, ¿ya? El golpe tiene que ser una buena acción de la muñeca, golpes verticales y un dedo presímetro muy plano, ¿ya? El dedo tiene que estar plano, no en esta posición. Esto es cómo no se debe percutir. El dedo plano, cortada las uñas, se golpea, ¿no? Nunca se golpea con el golpejo del dedo, el golpe tiene que ser vertical, en esta forma, ¿ya? Vertical, ¿ya? Entonces, eso no hay tampoco mayor detalle. Entonces dijimos que con nosotros tenemos dos zonas de matidez. Una zona de matidez relativa, que es realmente el área precordial, y una zona de matidez absoluta, que es la zona que realmente está en contacto con la cara anterior con el tórax anterior, ¿ya? Con el tórax, con la pared torácica, que es la cara anterior del corazón. Entonces, ¿cómo defino la matidez? La matidez relativa, que es todo este área precordial, ya que es el área precordial en sí. Entonces, la matidez relativa se determina percutiendo, vamos a percutir, primero vamos a determinar el borde, cómo determinar el borde superior de la matidez hepática, ¿no? Vamos a hacernos una idea acá, ¿no? Acá está mi hígado, ¿ya? Acá está el hígado, listo, ese es el hígado. Entonces, ¿cómo voy a percutir? Ustedes saben que acá estoy en el tórax, ¿no? Acá estoy en el tórax. Y el tórax dijimos que es hipersonoro o sonoro o timpánico, como quieran llamarlo, con ese nombre. Entonces voy percutiendo de arriba hacia abajo, desde la región infraclavicular hasta abajo, hasta la base del tórax. Y una vez que yo encuentre la zona de matidez hepática, que está alrededor aproximadamente de la sexta costilla para abajo, entonces, vamos a ponerle un 6 acá. Entonces, todo esto es matidez, porque acá está el hígado. Perdón, vamos a hacerlo un poquito arriba el hígado. Ahí está. Entonces, esto es timpánico o hipersonoro, como quieran llamarlo, al pulmón. Y acá es matidez del hígado. Entonces, hasta acá yo ya sé que estoy en tórax. Listo, ya cubrí este borde. Llego hasta acá. Y la otra situación es determinar el lado derecho o el borde derecho del área cardíaca. Y para eso yo voy percutiendo desde la línea axilar anterior, acá está la línea axilar anterior, ¿ya? Línea axilar anterior, desde la línea axilar anterior hacia adentro. Entonces, todo esto es hipersonoro, como ustedes ya saben, o timpánico, que es el tórax, y acá voy a encontrar la matidez. ¿Correcto? Entonces, así defino yo todo el borde derecho y principalmente la parte derecha del área precordial. Entonces, acá hipersonoro, acá matidez. Acá hipersonoro, acá matidez. Entonces, acá ya está definido todo mi borde derecho. ¿Ya? Como les digo, es difícil diferenciar
Hay que ser muy exquisitos en la práctica, al escuchar estos sonidos. No los utiliza habitualmente, no lo utilizamos, solamente es para que tengan el conocimiento previo de cómo realizar una percusión de esta área, ¿ya? Listo. Entonces, ese es como yo defino mi borde derecho, ¿ya? No se olviden. Y esto es como yo defino mi borde izquierdo. Entonces, mi borde izquierdo yo lo defino percutiendo en sentido transversal desde la línea media axilar anterior también. Línea media axilar anterior, línea media axilar anterior. Listo. Y voy percutiendo en borde horizontal, en borde horizontal y en borde vertical, oblicuo, descendente y ascendente. Voy percutiendo. Ustedes saben que toda esta área es hipersonora o timpánico, que es del pulmón, y hasta llegar a una zona de área o de área de matidez. Entonces, una vez que voy percutiendo en este sentido de las flechas, voy definiendo yo mi borde izquierdo, partiendo de mi línea media axilar anterior izquierda, ¿correcto? Entonces, ahí defino yo esta área precordial, ¿ya? Ya. Entonces ahí defino mi borde mi silueta cardíaca o mi región precordial, ¿ya? Eso es entonces para que tengan un conocimiento de cómo yo ausculto y encuentro el área precordial o área cardíaca, ¿ya? Y eso se llama matidez relativa. ¿Por qué matidez relativa? Porque todo el área del corazón no está en contacto con el tórax, ¿ya? Eso ya lo dijimos. Entonces, el área o la región del corazón que está en contacto con el tórax es esta, con el tórax anterior, que es parte de la cara anterior del corazón. Y esto es la matidez absoluta. Es realmente la matidez absoluta que voy a encontrar a nivel cardíaco. Esto ya lo definimos, que es el área precordial, y dentro de esta área precordial tengo todo esto sería la matidez, esto sería la matidez relativa, ¿no? Que ya lo describimos, y todo esto es la matidez absoluta. La matidez absoluta, ¿correcto? Entonces tiene forma de un triángulo cuyo vértice está en el cuarto cartílago costal, acá a esta altura. Y muchas veces dicen a la altura de la línea medio clavicular, ahí, ¿no? Un poquito en la línea medio clavicular. Entonces acá está el vértice. Acá le voy a poner la B de vértice, vértice. Entonces a este nivel está el vértice del triángulo, de lo que es la matidez absoluta. Y cuya base está definida por la matidez hepática, es decir, mi hígado viene así. Listo. Entonces, cuya base lo voy a definir yo por la matidez hepática. Voy a seguir por acá como veníamos con este caminito, la matidez hepática, hasta que me vaya hasta, muchas veces se dicen, hasta hasta el límite externo clavicular, ¿ya? Entonces acá dice, el borde derecho vertical corresponde al borde izquierdo del esternón, es decir, a este borde izquierdo del esternón, ¿no? O la unión externo-clavicular, ¿ya? Y por fuera extendiéndose hasta el vértice, hasta un poco por dentro del choque de punta. Entonces, vértice, línea medio clavicular, por donde encontramos el choque de punta, ¿no? En el cuarto espacio intercostal. Ahí está mi vértice, ahí está el vértice. Y la base va dirigida así, por la matidez hepática, hasta la unión esternoclavicular o el borde izquierdo del esternón, ¿correcto? Entonces, todo esto es mi matidez absoluta, ¿ya? Todo eso es mi matidez absoluta. Entonces, en ese contexto, encontramos nosotros lo que es, en ese contexto encontramos nosotros las dos matidez relativa en percusión y matidez absoluta en percusión. Nuevamente, matidez relativa es la matidez del área precordial, que ya definimos cómo más o menos se percuta, y la matidez absoluta es realmente la parte del corazón o la región del corazón que está íntimamente en contacto con la cavidad torácica o la pared torácica, ¿no? Que está definido con este espacio pequeñito, ¿no? En forma de triángulo, Entonces, en conclusión, acá sería más o menos así, ¿no? Esto es el área precordial y acá voy a encontrar la matidez absoluta, ¿no? En forma de triángulo, algo así,
¿Ya? Listo. Entonces, eso es la percusión. Puntual. ¿Nos va a servir en algo? No en mucho. Hay que ser, pues, bien clínicos como para definir la percusión en este contexto. No lo utilizamos mucho, valgan verdades, ¿no? Y solamente vamos a encontrar alteraciones. Incremento de la matidez cardíaca. ¿Cómo piensan que va a incrementar esta matidez cardíaca? Vamos a incrementar, si tú te das cuenta, si esta es la matidez del corazoncito, se tiene que incrementar si es que sucede que este corazón, algo se ha metido en el pericardio de este corazón, ¿no? Entonces algo se tiene que haber metido en el pericardio de este corazón para que me produzca mayor matidez, porque estoy hablando cardíaco, estoy hablando de un proceso cardíaco. Entonces acá está mi pericardio, ¿no? Para que más o menos entiendan, algo tiene que haberse metido, se me fue mucho, será un taponamiento esto ya, disculpa. Entonces algo se tiene que haber metido acá para yo decir que aumentó la matidez cardíaca, ¿correcto? Entonces, ¿eso dónde sucede, chicos? Eso sucede acá. El incremento de la matidez cardíaca en el derrame pericárdico de causas cardíacas en el derrame pericárdico, ¿ya? En el derrame pleural derecho va a ser bien difícil diferenciarlo, ¿no? Si es cardíaco o pulmonar, y en la telectasia. Solamente nos vamos a basar en las causas cardíacas. Lo más frecuente es el derrame pericárdico y en una cardiomegalia global, ¿no? Aunque ahí sí va a ser un poquito difícil de captarlo, pero una cardiomegalia aumenta el corazón de tamaño y me va a aumentar la matidez cardíaca. Y disminución de la matidez cardíaca, es decir, si no hay matidez acá, tendrá que significar de causa cardíaca una dextrocardia. Es decir, que no encuentre corazón, pues que el corazón esté en el lado izquierdo o esté en el otro, dirigido hacia otro eje o en el lado izquierdo o con un eje hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, estas son las situaciones solamente donde yo voy a encontrar a incremento o disminución de la matidez cardíaca, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de cómo es la percusión y cómo hacer la percusión y dónde la puedo encontrar alterada. ¿Ya, chicos? Listo. Eso es todo lo que es percusión. ¿Ya? Eso es todo lo que es percusión. Es lo más importante, lo más resaltante, lo que ustedes tienen que saber. Solamente, como les digo, términos, zona de matidez relativa, zona de matidez absoluta, qué significa, y de repente cómo lo encuentro según lo descrito que hemos hecho acá, ¿ya? Y los cambios que encontramos con el incremento o la disminución de la matidez cardíaca explicada ahí. No sé si tienen alguna pregunta en lo que es percusión, si no, ahora sí nos centramos a lo más importante que es la auscultación. No, doctor, sí está claro. No, claro, doctor. Ya. Listo, entonces nos entramos a nuestro tema matriz, la auscultación. Entonces, la auscultación, chicos. Ya, la auscultación. El examen físico cardiovascular, al igual que un examen físico pulmonar, ¿ya? La auscultación cardíaca o la auscultación pulmonar es un procedimiento semiológico que requiere entrenamiento y acondicionamiento de tu oído para identificar ruidos normales y patológicos. Tanto en el cardiovascular como el pulmonar, nosotros tenemos que ir entrenando nuestros oídos. Ahora, como estamos en una situación virtual, pueden ingresar ustedes a todos los YouTube posibles e ir entrenando su oído. ¿Cómo se escucha? Primero auscúltense, pueden auscultarse ustedes y decir, a ver, ¿cómo se escucha lo normal? Primer ruido, segundo ruido, ¿cómo se escucha el pulmón normal? Murmullo vesicular, pasa bien en todos los campos, etc. Entonces, primero escucho lo normal y eso lo pueden escuchar ustedes mismos, en ustedes como persona o de repente con algún familiar en casa. Y segundo, vayan escuchando sus YouTube, cómo es una sibilancia, cómo es un crepitante, cómo es un subcrepitante, cómo es un roncus, cómo es un frote pleural, cómo es un soplo tubárico, cómo es un soplo anfórico. Todo esto escúchenlo, porque ustedes al escuchar eso van a tener ya en la memoria cómo más o menos se escucha y cuando lleguen a su parte presencial, listo. Ya van solamente a recapitular lo que ustedes han escuchado. Porque si se quedan solamente ustedes con la parte que estamos hablando, en la parte de clase, no les va a servir
casi en nada, ¿ya? No les va a servir casi en nada. Eso es letra y la letra, así como entra, se va. Entonces, eso es lo importante de la auscultación. Entonces, ¿qué es importante saber primero? Primero es importante saber que nosotros en nuestro estetoscopio tenemos dos zonas. Una zona que se llama el diafragma, ¿no? Y para auscultar tienen que tener un buen estetoscopio, pues chicos, ¿ya? Cuando, desgraciadamente, pues antes teníamos unos estetoscopios chanchos. Entonces, cuando ya lleguen ustedes a la parte presencial, por lo menos ahorren, o si no, díganle a sus papás que les compren por lo menos un Lindman, ¿ya? Entonces tienen que tener un buen estetoscopio. Primero, esta es la parte del diafragma del estetoscopio y esta es la parte de la campana, la parte de atrás, campana y diafragma. Entonces, en semiología tenemos que saber cuándo utilizar el diafragma y cuándo utilizar la campana, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo utilizo la membrana o diafragma del estetoscopio? En semiología cardíaca me sirve para auscultar el primer y segundo tono, el primer y segundo ruido. Si tú me dices, si yo les digo a cualquiera de ustedes, doctor, escucha el primero o segundo ruido, tú tienes que utilizar tu diafragma. Y si yo les digo, ¿sabes qué? Acá hay un tercer ruido, ausculta el tercer ruido, tienes que cambiar a la campana. ¿Ya? El tercer y cuarto ruido son tonos, tienen una tonalidad baja, y se auscultan mejor con la campana, tercer y cuarto ruido. Y el soplo de la estenosis mitral, ¿ya? Correcto. Con eso escucho la campana. Para el resto utilizo yo, ¿ya? Utilizo el diafragma o la membrana, ¿ya? Primer ruido, segundo ruido, soplos de la insuficiencia aórtica y mitral y roces pericárdicos, diafragma y campana, tercer y cuarto ruido y el soplo de la estenosis mitral. Entonces, para eso yo utilizo mi estetoscopio para diferenciar estos ruidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo ausculto a un paciente? ¿Ya? Primero tengo que saber ¿cómo voy a auscultarlo? Ya sé utilizar mi estetoscopio, listo. Ya sé utilizar mi estetoscopio, entonces me voy a la auscultación. Entonces, la secuencia de auscultación en una semiología cardíaca es primero, auscultar la región precordial con el paciente en decúbito dorsal, ¿correcto? Y con la cabeza elevada en 30 grados. Entonces, para auscultar yo tengo que tener mi paciente en decúbito dorsal y la cabeza elevada en 30 grados. Y voy a auscultar en la región precordial. ¿Ya? La región precordial, ¿ya? Acá entonces ustedes ya saben más o menos definida la región precordial por acá, ¿ya? La región precordial. Luego de evaluar en el decúbito dorsal, ustedes saben que tienen dos cosas. Evalúo la región precordial y también que tengo que afianzar acá mis focos auscultatorios, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Entonces tengo que auscultar dos cosas. Mis focos auscultatorios, que ya vamos a definir dónde están, y la región precordial. En este decúbito primero, con la cabeza elevada a 30 grados. Luego, al paciente en decúbito lateral izquierdo, con el fin de que el ventrículo izquierdo se aproxime a la pared torácica. Ausculto primero en esta posición, luego en esta posición. Igualito, me voy acá al foco mitral, y me voy de repente a auscultar la punta del corazón, ¿correcto? Entonces, estas posiciones sirven para ciertas cosas, ¿ya? Para ciertas cosas que después las van a entender. Pero entonces, primero, esta es la secuencia. Decúbito dorsal en 30 grados, luego el ventrículo decúbito lateral, principalmente para la auscultación de lo que es el área mitral o la punta del corazón. Foco mitral y punta del corazón es esta posición, chicos. No se olviden. Foco aórtico, ¿ya? Y base del corazón es en esta posición, ¿ya? Listo, no se olviden. Y sentado e inclinado al frente después de una expiración completa. Y esto ausculto todo el borde external izquierdo. Esto me sirve para auscultar principalmente el foco aórtico y el aórtico accesorio, ¿ya? Y el aórtico accesorio. Entonces, eso se va a definir adelante en las maniobras de auscultación, ¿ya? Foco aórtico y foco accesorio aórtico con el paciente sentado inclinado hacia adelante, ¿ya? Entonces dijimos, tenemos que conocer los focos de auscultación. Y hemos hablado acá la secuencia, cómo voy auscultando a mi paciente. Focos auscultatorios y luego la región precordial, ¿no? Acá foco auscultatorio aórtico y pulmonar, que es la base del corazón,
y que es la base del corazón, y lo que es todo lo que es la base. Acá es la punta y el foco mitral. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los focos auscultatorios? Los focos auscultatorios, y eso creo que ya lo saben o lo deben saber, es sencillo, ¿no? Tenemos el foco aórtico, el foco aórtico accesorio, tenemos el foco pulmonar, el foco mitral y el tricuspidio. Tenemos 5 focos auscultatorios que nosotros tenemos que cuando nos encontremos a un paciente, auscultar, ¿ya? Auscultar. Entonces, son auscultar, ¿ya? Listo. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Tengo mi foco auscultatorio, tengo mis focos auscultatorios. Este foco tendría que ser el foco aórtico, ¿no? El foco aórtico. Segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Segundo espacio intercostal izquierdo, casi en la línea paraesternal, ¿no? Foco pulmonar, segundo espacio intercostal, este es derecho, izquierdo, en la línea paraesternal. El foco o mitral, o de la válvula mitral, está en el cuarto o quinto espacio intercostal. Alguna literatura te dice en el cuarto, otra literatura te dice en el quinto espacio. Eso es muy dependiente, pues, de la contextura del paciente o de repente también, pues, del tamaño del corazón. Pero tú lo encuentras en el cuarto o el quinto espacio. Ahí tienes que auscultar. Cuarto o quinto espacio intercostal con la línea medioclavicular. Entonces acá encuentro la línea medioclavicular y acá está este es el primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto. Acá lo han puesto en el quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal. Bueno, los dos últimos que omito ya. El cuarto, quinto espacio intercostal. Entonces ahí está mi foco mitral. Y mi foco tricuspidio, alguna literatura también te dice, en el cuarto o quinto espacio intercostal con la línea paraesternal, ¿no? Y otra literatura te dice que te vayas un poquito a la punta del apéndice sifoides. Entonces, cualquier método es válido. Cuarto o quinto espacio intercostal con la línea paraesternal, entonces el foco tricuspidio. El foco tricuspidio. Acá está. Acá está, en este ejemplo, está en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Quinto espacio intercostal izquierdo. Listo, entonces ahí tengo mis 4 focos auscultatorios. ¿Quién sabe cómo yo defino a qué nivel estoy? Es decir, cómo yo semiológicamente defino a qué nivel yo estoy de los espacios intercostales o a qué nivel estoy de la costilla. ¿Qué tomo de referencia? ¿Cómo yo sé, doctor, yo acá estoy en el segundo espacio intercostal? ¿Quién es la referencia o qué métodos conocen de referencia? El ángulo de Luis. El ángulo de Luis. ¿Ya? ¿El ángulo de Luis cuál es? ¿Acá o acá? En el ¿Arriba o segundo abajo? espacio no está. Ya, vamos a ponerle, no se ve esto. Vamos a ponerle acá el ángulo de Luis. Listo, ya. Pero el ángulo de Luis, ¿cómo lo ubico? Casi por debajo del espacio infraclavicular, casi en el medio. A ver, ¿alguna idea más por ahí? ¿Cómo ubico el ángulo de Luis? ¿Cómo yo sé que estoy en el ángulo de Luis? En la unión de la segunda costilla con el esternón. La unión. Segundo espacio intercostal aproximadamente. Listo, entonces esta es la segunda costilla, muy bien. Entonces, tengo el ángulo de Luis, ¿no? Y el ángulo de Luis significa que yo, yo ubiqué mi ángulo de Luis y me voy un poquito hacia la derecha o la izquierda, voy a encontrar la segunda costilla. La segunda costilla, correcto. Pero, ¿cómo sé dónde estoy en la segunda costilla o cómo sé dónde estoy en el ángulo de Luis? Contándolas, más o menos, la primera costilla se suele ocultar con el... La que se siente por debajo de del siempre es la segunda costilla. Ya. Tiene relación, es un método. Un método, entonces, dime, te escucho. La primera costilla generalmente se suele ocultar por la clavícula, entonces si vamos bajando, la siguiente que vamos a encontrar ya sería la segunda.
y yéndonos más al centro encontraríamos el ángulo de Luis. Ya, por ahí está bien, pues tiene la razón, está correcto un poco, falta detallar un detalle. Un método es el que dice su compañero, ese es un método. El primer método es de que yo tengo mi costilla y si yo palpo por debajo de la costilla, voy a encontrar tengo mi clavícula, ¿no? Mi clavícula, y si yo palpo debajo de la clavícula, voy a palpar siempre la primera costilla, si yo choco con hueso, ¿correcto? Choco con hueso, voy a palpar la primera costilla. Muchas veces, esta primera costilla también se mete detrás de la clavícula. Por eso les digo, todo esto anatómico a veces cambia un poco. Si yo estoy debajo de la clavícula y palpo una costilla, te palpo algo duro, esa es la primera costilla, ¿ya? Esa es la primera costilla. Por debajo de ese duro, voy a encontrar el primer espacio intercostal, ¿ya? Entonces, en este dibujo, palpo acá la costilla, me palpo acá la clavícula, bacán. Palpo mi costilla acá, listo, acá está mi costilla, ¿ya? Y eso está debajo del primer espacio intercostal. Y luego es el segundo espacio intercostal. La segunda costilla, perdón. Entonces, esa segunda costilla me dirijo hacia la izquierda y ahí está mi ángulo de Luis. Ese es el primer método, ¿ya? Entonces, debajo de esa segunda costilla, yo ya sé que estoy en el segundo espacio intercostal y voy a comenzar mi auscultación. Foco aórtico, me voy al lado izquierdo, foco pulmonar, ¿correcto? Y cuando estoy en el lado izquierdo, comienzo a bajar. Tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, cuarto o quinto espacio intercostal, ¿correcto? Ese es un método. ¿Y el otro método cuál es? El segundo método, chicos, es que esta depresión, esta horquilla esternal, ¿ya? 2 a 3 dedos, creo, eran 2 dedos, ¿no? Abajo. Ya. Son 4 a 5 centímetros por debajo y yo estoy encontrando el ángulo de Luis. Entonces yo fácil, toco mi horquilla esternal, si me hice bolas, de repente es un paciente gordo, de repente gordito, que no le encuentro el hueso, de repente me hago bolas, digo, pucha, ¿será esta la primera costilla o de repente la primera está metida detrás de la clavícula? Entonces, corroboramos con mi segundo método. Hago mi horquilla esternal y 4 o 5 centímetros por debajo tiene que estar el ángulo de Luis. Creo que un dedo hará 1 centímetro, ¿no? Entonces, algunos tendrán dedos más rechonchos, serán 3 o 4 dedos, ¿no? O mido, si quieres, 4 o 5 centímetros. Y cuando mido, recién yo voy a tocar y voy a palpar hacia el lado derecho a qué nivel de costilla estoy. Entonces, una vez que estoy, palpo, digo, ya, listo, acá. Esta costilla es la segunda costilla, ¿correcto? Entonces, 4 o 5 centímetros por debajo de la horquilla esternal encuentro el ángulo de Luis. Y ese ángulo de Luis, una vez que palpo hacia el lado derecho izquierdo, estoy a nivel de la segunda costilla, y empiezo con mis focos, ¿ya? Esas dos formas, esos dos métodos tenemos nosotros para auscultar, para encontrar los focos y para encontrar el ángulo de Luis o la segunda costilla, que es el punto de referencia para los focos aórticos, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Listo. Continuamos. Entonces, en la auscultación, tenemos 3 cositas. Los ruidos cardíacos, los ruidos agregados y los soplos cardíacos, que eso es lo que vamos a hablar. Los soplos es, creo, lo más complicado y lo más tedioso para todos ustedes, pero hoy día lo vamos a hacer práctico para que ustedes se olviden de soplos, quiénes son soplos sistólicos eyectivos, quiénes son soplos sistólicos regurgitantes, quiénes son soplos diastólicos de regurgitantes o de insuficiencia, quiénes son soplos diastólicos de llenados o estenóticos. Lo vamos a hacer de una manera sencilla para que se olviden de esta literatura, de esta memoria, y solamente con un gráfico sepan diferenciar en qué tipo de soplo está. Entonces vamos a hablar de los ruidos, ¿no? Que es lo más importante, los clics y chasquidos, y de los soplos, que es lo más importante. Listo. Entonces dijimos, nuevamente, focos auscultatorios. Primero, retrocediendo, mi secuencia de auscultación. Focos auscultatorios y las maniobras de auscultación, ¿ya? Entonces, las maniobras de auscultación son estas, ¿ya? Son estas.
y están acá. La maniobra de Harvey significa que a mi paciente lo tengo sentado, inclinado hacia adelante, como se mencionó anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan de la tercera secuencia o de la tercera secuencia de auscultación? Ese es mi paciente sentado hacia adelante. ¿Qué les dije? Que me permite auscultar la base del corazón. La base del corazón. Y si estoy en la base del corazón, ¿qué focos son? ¿O qué focos son y qué ruidos? ¿Qué ruido voy a auscultar ahí en la base del corazón? Voy a escuchar el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cuál de los 4 ruidos? En la base del corazón, mediante la maniobra de Harvey. ¿El segundo? ¿Alguien? A ver, ¿opinan lo mismo? ¿Alguien opina diferente? Esta maniobra, sentado, inclinado hacia adelante, me sirve para auscultar la base del corazón. ¿Ya? Entonces, en la base del corazón, ¿qué válvulas tenemos y qué ruido cardíaco se ausculta mejor? Su compañero Mariano dice el segundo. Mariano Rojas. ¿Alguien da más? ¿Da menos? Primero y segundo. Segundo, ¿alguien da menos? ¿Alguien da más? Listo. Bueno, nadie da más ni nadie da menos. De 62 participantes, solamente 2 opinaron. La base del corazón, chicos, sirve para auscultar las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, es decir, los focos aórtico y pulmonar. Aórtico y pulmonar. ¿Ya? Ahí ustedes lo están viendo en el gráfico. Pues arriba, ¿quién dijimos? ¿Qué focos están arriba? El aórtico y el pulmonar. No hay necesidad de hacer memoria, solamente de ver el gráfico. Y segundo, si son el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Semilunares, que son la aorta y la pulmonar, ese cierre de esas válvulas, ¿qué ruido origina? ¿El primero o el segundo? Segundo. El segundo. Entonces, no necesitan hacer mucha memoria, solamente es un poco de razonamiento, ¿ya? Entonces, nuevamente, no olvidarse, esta maniobra me ausculta los focos aórtico y pulmonar, que son de las válvulas semilunares, y por consecuente, el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Entonces, y recuerdan, la otra maniobra era acostar al paciente, ¿ya? De decúbito lateral y decirle que expire. Y ahí auscultar. Esa maniobra se llama maniobra de Pachón. La maniobra de Pachón, ¿ya? Y es en decúbito lateral izquierdo. Y me sirve para auscultar la punta, dijimos, del corazón y el foco mitral. ¿Y el foco mitral qué ruido cardíaco es? Primero. Primer ruido. Entonces, si yo voy a auscultar, si yo les voy a decir a ustedes, chicos, auscúltame alguna alteración del primer ruido, tú tienes que hacer tu maniobra de Pachón y auscultar acá en el foco mitral. Y me vas a decir, doctor, mi primer ruido está así, está intenso, de repente escucho un soplo, etcétera, etcétera. Pero si yo te digo, auscúltame el segundo ruido, tú vas a hacer esta maniobra y vas a auscultar el foco aórtico o pulmonar. Y me vas a decir, doctor, yo encuentro el segundo ruido intenso o disminuido en intensidad. Doctor, yo encuentro este segundo ruido de repente desdoblado, ¿no? El desdoblamiento del segundo ruido, y encuentro estas alteraciones en el segundo ruido. Jamás te vas a ir a auscultarme pues en la punta del corazón para auscultar el segundo ruido. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso. ¿Ya? Listo. Continuamos. La maniobra de Rivero Carvalho, que de repente lo habrán leído en su Argente, si es que han leído. Si es que no lo han leído, de repente cuando lo lean dirán, pucha, la maniobra de Rivero Carvalho y la maniobra de Valsalva, porque muchos utilizan estas maniobras para lo que son los pulsos. Y, valgan verdades, a veces te hace bolas más que explicarte. Entonces, en la maniobra de Rivero Carvalho, para que entiendan, es un paciente que yo le pido que inspire y retenga la respiración. Chicos, cuando yo inspiro, ¿qué sucede con el retorno venoso? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye.
¿Aumenta o disminuye? Aumenta, doctor. Aumenta el retorno venoso. Correcto. No se olviden que yo cuando hago una maniobra de inspiración, acá está mi corazón, de inspiración, toda la caja torácica, el pulmón se expande. Y al expandirse el pulmón va a ser una compresión acá, ¿no? Tu pulmón se expande y a nivel de la cavidad torácica hace compresión. Y entonces al hacer compresión, las venas, la vena cava inferior y la vena cava superior, es como si las exprimiera, ¿no? Las exprimiera y flum, todo aumenta ese retorno venoso hacia el lado derecho del corazón, ¿no? Entonces, esa expansión hace que el tórax disminuya en diámetro y esas venas disminuyan y todo lo que está hacia arriba aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. Es como si lo estuvieras presionando para que todo el flujo se quede arriba. ¿Correcto? Entonces, al aumentar el retorno venoso, ese retorno venoso, ¿a dónde llega? A la aurícula derecha, ¿no? A la aurícula derecha. Y si es a la aurícula derecha, ese retorno venoso va a tener una mayor implicancia por el lado derecho del corazón, ¿ya? Por el lado derecho del corazón. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Porque va a tener una mayor fuerza para ingresar hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, la maniobra de Rivero-Carvalho significa que cuando yo le pido a un paciente que inspire, aguante la respiración, yo voy a auscultar el lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón. ¿Y qué válvulas son el lado derecho del corazón? La pulmonar y la tricúspide. Pulmonar y tricúspide. Entonces, ¿dónde tengo que auscultar, doctora? ¿En qué espacios? Ah, Porque usted vaya a pensar que el lado derecho y voy a auscultar acá por la derecha del esternón. En el No. segundo, No. en el segundo. ¿En el segundo y quinto espacio? Correcto. Entonces, Ajá. ¿dónde voy a auscultar si yo quiero ver el lado derecho del corazón como maniobra de Rivero-Carvalho? Acá, en el segundo espacio intercostal, que es la válvula pulmonar o el foco pulmonar y el foco tricuspidio. ¿Correcto? Entonces, cuando yo siento un soplito que no lo escucho muy bien y pienso que es pulmonar o tricuspidio, yo debo hacer esta maniobra de Rivero-Carvalho. Doctor, ¿y la diferencia contra la maniobra de Harvey solo es la inspiración? Solo la inspiración. Acá yo no pido que inspire. Acá solamente el paciente está sentado, inclinado hacia adelante. ¿Ya? Inclinado hacia adelante y yo ausculto. ¿Ya? Ausculto. ¿No? ¿Ya? Porque ahí son los focos de la base. Pero acá en la maniobra de Rivero-Carvalho está sentado y le digo que inspire profundamente. La diferencia es la inspiración profunda y la retención de esa inspiración, para que ese retorno venoso llegue con más fuerza a las cavidades derechas y yo ausculte mi foco pulmonar y mi foco tricuspidio. Y si un soplo no lo sentí así de repente, el pulmonar y el tricuspidio, no lo sentí de repente, por eso les dije, hay maniobras, ¿ya? Por eso les dije, si de repente en estas maniobras que estamos acá atrás, ¿no? Lo ausculté echado, esculté mis focos. Esculté acá en el decúbito lateral, no hay nada mitral, no hay nada en la punta. Lo esculté así sentado hacia adelante, tampoco me impresionó de repente escultar un soplito tricuspidio. Listo. Y en el echado no lo sentí. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo pasar a mi siguiente maniobra. Si de repente mi duda está en el foco pulmonar y tricuspidio, debo pasar a esa maniobra de Rivero-Carvalho. Entonces paso a mi maniobra de Rivero-Carvalho, inspiro, ausculto, y si hay un soplito que tú no lo sentías, ahí se va a sentir. ¿Por qué? Porque el soplo se va a originar cuando esa sangre pase con más fuerza por el aumento del retorno venoso, va a originar en esa válvula un mayor sonido. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, solamente la maniobra de Rivero-Carvalho es para ver la cavidad derecha del corazón. Foco pulmonar y tricuspidio. ¿Ya? De ahí el resto, si no hay ninguna duda en esas cavidades derechas, utilizas tus 3 maniobras que hemos quedado anteriormente, que son estas 2 y la acostado en decúbito dorsal con la cabecera a 30 grados. ¿Ya? Listo, ¿entendido? sí, doctor. Sí, doctor. Correcto, entonces seguimos. Y la otra maniobra es la maniobra de Valsalva,
¿Qué es con el paciente? Con el paciente puede ser que el paciente de repente tú lo tengas sentado, ¿no? Estoy sentado acá ahorita en una silla y tú me dices, inspire. Y luego me dices, puje. Inspiro y pujo. Entonces, esa maniobra es de Valsalva. O si no, al paciente le dices que se ponga en cuclillas, que inspire y puje. Y haga un pujo. Y esa maniobra de Valsalva, se dice, se realiza en inspiración profunda y después que el paciente puje o que intente botar el aire con la glotis cerrada, que es lo mismo que el pujo. Y facilita diferenciar los ruidos del corazón derecho también, ¿ya? El corazón derecho. Porque ¿qué hace esa maniobra del Valsalva? Esa maniobra de Valsalva hace que el retorno venoso también aumente hacia lo que es las cavidades derechas, porque disminuye, pues, ¿no? Disminuye el efecto de la gravedad, ¿no? Disminuye el efecto de la gravedad, 1, y disminuye el plano anatómico de retorno, ¿no? Entonces, toda esta sangre va a estar acumulada acá y va a ingresar mucho más sangre al lado derecho. Es decir, si te quedó alguna duda ya con Rivero Carvalho, realízale su maniobra del Valsalva. Y ahí sí ya no creo que quede dudas, ¿ya? Esas son las 4 maniobras más importantes. Entonces, ahora sí pasamos a los ruidos. Vamos a hablar solo cosas puntuales de algunos de los ruidos, de todos los ruidos y al último los soplos. En los ruidos, ¿qué evaluamos? Frecuencia, no se olviden, ritmo, intensidad. Vamos a ver en este orden, vamos a describir hoy día la frecuencia. Vemos frecuencia, ritmo e intensidad en un ruido. ¿Correcto? Vamos a ver el primer ruido, segundo ruido, los desdoblamientos y ruidos sobreagregados. ¿Ya? Listo, la frecuencia cardíaca es fácil. Pues ahí no hay ningún problema. Ponen su estetoscopio y cuentan en 6 segundos, en 10 segundos, en 15 segundos, en 30 segundos, o si quieres los 60 segundos te pones a contar y ves cuántos latidos cardíacos hay. Taquicardia para arriba y bradicardia para abajo. De 60 a 90 en alguna literatura y de 60 a 100 en alguna otra literatura como latidos cardíacos normales. Taquicardia, bradicardia. Ahí no hay mayor cosa. Una vez que ya estás auscultando y dijiste, bueno, paciente, doctor, tiene, a ver, le calculé 72 latidos cardíacos por minuto. 72 latidos cardíacos por minuto. Entonces ya, listo, ese fue. Ahora pasa segundo, el ritmo, doctor. ¿Cómo está? ¿Regular o irregular? Entonces el ritmo lo diferencias, pues eso es fácil. Tu ritmo regular es cuando tú vas a escuchar tu dum-dam, ¿no? Dum-dam, 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 lup-lap, lup, dum-dam, dum-dam. Y el ritmo irregular lo vas a escuchar, pues, dum-dam, 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 dum-dam. Eso es, hablamos de ritmo. Si el ritmo es regular, ¿no? Un ritmo regular de tus ruidos cardíacos, o el ritmo es irregular, ¿no? El ritmo es irregular. Entonces, cuando el ritmo es regular, yo voy a hablar probablemente que tenga un ritmo sinusal. Entonces, lo importante del ritmo es que si yo escucho un ritmo irregular, mi siguiente paso, yo tengo que, todo paciente con un ritmo irregular a la auscultación, tengo que pedirle un electrocardiograma, ¿no? Un electrocardiograma. Entonces, si en el electrocardiograma la arritmia más frecuente que te da un ritmo irregular es la fibrilación auricular, ¿ya? Solamente para que lo tengan presente, ¿ya? Listo. Entonces, un ritmo irregular te está diciendo a ti que probablemente tengas al frente una arritmia cardíaca. Entonces, tú ya no te vas a quedar tranquila. La decir, no, todo está bien, está irregular, pero está bien. No. Tiene que este paciente pasar una consulta para hacerle un electrocardiograma y definir qué tipo de arritmia es, ¿ya? Entonces, el ritmo puede variar también en la inspiración. Dice, en la inspiración el retorno venoso es mayor y la frecuencia cardíaca puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia cardíaca disminuye. Fisiológicamente sucede eso. ¿Importancia? No, no es importante. Solamente se lo mencionamos. Entonces, ¿cuándo los ruidos son cardíacos arrítmicos? Dijimos. Eso es muy importante que ustedes tienen que diferenciar. Los ruidos son cardíacos arrítmicos en las 2 patologías más frecuentes que tenemos, en una extrasistolia o en una fibrilación. Te hablo de lo más frecuente. Solamente tú delimítate a definir que tu ruido cardíaco es arrítmico, nada más. El resto ya le compete, a la especialidad competente, ¿no?
que ya le compete que definir ante qué estamos, ante una extrasistolia o estamos ante una arritmia completa. Esta es la diferencia electrocardiográfica de una extrasistolia y esta es la diferencia de una arritmia completa. La diferencia es que las extrasístoles se meten en ruidos cardíacos normales. Dundan, 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 dundan. Es decir, se metes. Y de ahí tú vas a escuchar ruidos cardíacos normales. Dundan, dundan, dum, drup, dundan, dundan, drup, dundan. Es decir, se mete un ruido, un latido cardíaco. Y la arritmia completa es totalmente irregular. Dundan, 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 dundan. Irregular. ¿Correcto? Solamente para que lo tengan presente. La intensidad realmente tienen que auscultar lo normal, como primero les digo, lo normal, y de ahí, auscultando lo normal, eso es normofonético, y de ahí tú al entrenar tu oído de lo normal vas a definirme hipofonético o hiperfonético. Si está aumentado la intensidad o si está disminuido. Nada más. Entonces, los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es un tono bajo, ¿no? Es un tono bajo. Entonces, es un timbre suave y tiene una duración larga. Entonces, es el loop, 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 loop. Listo. Entonces, su sonidito se asemeja a un loop, ¿no? A un loop, a un loop. Entonces, este primer ruido cardíaco se percibe, ya dijimos, ¿dónde percibimos el primer ruido cardíaco? En la punta del corazón, acá en la punta del corazón, ¿no? Donde la válvula mitral se hace referencia, ¿ya? Entonces, la punta del corazón, cuarto o quinto espacio intercostal con la línea medioclavicular. Ahí ausculto yo el primer ruido cardíaco. Doctor, Lo importante... una pregunta. ¿Hola? ¿Eso quiere decir que en los demás focos no se va a auscultar el primer ruido? No, 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 no. A ver, no nos confundas. Si no escuchamos un primer ruido en los demás focos, tu paciente está pues con otra cosa. No, no, no se confundan. Nosotros escuchamos mejor el primer ruido cardíaco en la punta del corazón, ¿ya? En el foco mitral y en el foco tricuspidio. Ahí es donde yo defino las características de un primer ruido. Si yo te digo, búscame cómo está el primer ruido, si está intenso, si no está intenso, si de repente tiene algún desdoblamiento, tú tienes que irte a auscultar tu foco mitral. Jamás te vas a ir a auscultar un foco aórtico ni pulmonar, porque ahí la mayor intensidad es del segundo ruido. Le va a ganar a tu primer ruido. ¿Correcto? Entonces, las patologías los voy a encontrar yo en el primer ruido. En todos los 4 focos yo voy a escuchar los 2 ruidos. No se confundan, yo escucho los 2 ruidos, sino que donde yo debo semiológicamente auscultar las características del primer ruido es en el foco mitral o en la punta del corazón. También te ayuda el foco tricuspidio, también, pero principalmente en el foco mitral. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es las características del primer ruido. Acá hay un gráfico que me define las características auscultatorias del primer ruido cardíaco normal. Es de tono ligeramente bajo, ¿ya? Y quiero que esto lo metan en su cabeza, este gráfico, ¿ya? Este gráfico ya métanlo en su cabeza. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, significa el cierre de las válvulas, ya dijimos, mitral y tricuspidia. Y el segundo ruido cardíaco significa el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Correcto? Entre el primer y segundo ruido yo encuentro la fase sistólica o la sístole cardíaca. Y entre el segundo, y acá vamos a ver de nuevamente el primer ruido, que es más largo, encuentro la fase diastólica. ¿Ya? No se olviden ese gráfico, chicos. Entre el segundo y el primer ruido, la fase diastólica, ¿ya? Entonces, acá tengo mis 2 fases, ¿ya? No se olviden. ¿Por qué? Porque dice, este primer ruido, el auscultar el primer ruido, significa que es el inicio de la fase sistólica, ¿ya? Dundram, 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 dundram. Entonces, significa que es el inicio de la fase sistólica,
¿Correcto? Entonces, el primer ruido, no se olviden también este punto, coincide con el pulso arterial. Cuando yo escucho el primer ruido, si lo escucho la tonalidad plum, el ruido cardíaco, y palpo mi arteria carótida, yo voy a encontrar, dum, 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 dum. Si el primer ruido lo voy a encontrar, es decir, le voy a encontrar que este coincide con el pulso arterial. El pulso arterial coincide mayormente con el primer ruido, ¿ya? No se olviden eso. Ya dijimos que se ausculta mejor con el diafragma, el primer y el segundo ruido, y se origina por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Mitral y tricuspidio, ¿correcto? Tiene mayor intensidad en el foco mitral, como dijimos, y el foco tricuspidio, en la punta del corazón. Acá tiene mayor intensidad y donde yo voy a encontrar un primer ruido. Si quiero escuchar patologías del primer ruido, yo tengo que irme a auscultar el foco mitral principalmente, ¿ya? Entonces, esas son las características del primer ruido. No se olviden de este gráfico. Primer ruido, segundo ruido, primer ruido, fase sistólica, el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas semilunares, inicia la fase diastólica, ¿ya? Listo. Entonces, el aumento de intensidad del primer ruido se da ¿en qué estados? ¿En qué estado se va a dar el aumento de la intensidad del primer ruido? Si yo digo que el primer ruido es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, mitral y tricuspidia, cualquier estado hiperkinético, es decir, que lleve más volumen, o que de repente el corazón lo haga trabajar en demasía, ¿no? Por mayor retorno venoso, va a aumentar la intensidad del primer ruido. Entonces, el primer ruido, cualquier cosita que aumente el retorno venoso en cualquier estado hipercinéticos, como por ejemplo el hipertiroidismo, ¿no? Va a aumentar el primer ruido, ¿ya? Entonces, cualquier estado hipercinético aumenta el primer ruido. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso, el corazón va a trabajar más, y al llegar el retorno venoso, primero va a llegar pues a las válvulas que están arriba, ¿no? Que son la tricuspidia en el lado derecho y son la válvula mitral en el lado izquierdo. La disminución del primer ruido se da en la insuficiencia mitral, Tú sabes que el primer ruido se origina por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Es decir, por el cierre de la válvula mitral. Si esa válvula no cierra bien, como sucede en la insuficiencia mitral, ¿tú piensas que te va a dar un ruido normal o disminuido? Disminuido, pues, ¿no? Porque, ¿qué significa la insuficiencia? Que esa válvula se abrió, dejó pasar la sangre y no cierra bien. Es decir, no va a ser un ruido plum, blum, no. Blum. No cierra bien, se queda ahí y permite que la sangre regrese. Entonces, ese estado de insuficiencia mitral va a hacer que esa válvula no se cierra bien y va a originar una disminución del primer ruido. La endocarditis también, porque el proceso inflamatorio se mete en las válvulas y va a originar que no cierre bien esa válvula también, esa válvula mitral o tricuspidia, ¿no? Los betabloqueadores o los bloqueos auriculoventriculares y los estados hipokinéticos. Disminución del primer ruido. La obesidad severa es por el panículo de hiposo, ¿no? Disminuye el primer ruido, más que todo es por eso, como causa extracardíaca, ¿ya? Y algo importante, no hay variaciones del primer ruido con la respiración. Este es mi primer ruido, ¿no? Mi primer ruido, que puede estar aumentado en intensidad o disminuido en intensidad. Ya dijimos, estados hiperkinéticos, ¿ya? Estados hiperkinéticos y la estenosis mitral aumentan la intensidad del primer ruido. Y los estados hipokinéticos y la insuficiencia mitral principalmente, con los bloqueos, disminuyen el primer ruido. Listo. Entonces, el segundo ruido. Ya dijimos, el segundo ruido se escucha mejor, ¿dónde? En la base. Se escucha mejor en la base, es decir, arriba. En los jóvenes es mejor escuchar en el foco pulmonar y en los adultos ancianos se escucha mejor en el foco aórtico. ¿Ya? ¿Quién es, Mica? Listo, estas son las características auscultatorias del segundo ruido.
Ya dijimos, no olviden este gráfico. Primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole. El segundo ruido es un tono alto, indica el inicio de la fase diastólica, tiene mayor intensidad en el foco aórtico y pulmonar, ¿no? Focos de la base cardíaca, se origina por el cierre de las válvulas sigmoideas y se ausculta con el diafragma. Todo es por lógica. Nada de esto es memoria, chicos. Ya eso que es alto o bajo, eso no es tan importante. Con tal que sepan estas 4 cosas, nada es memoria. Ya saben dónde está ubicada tu base, ya saben qué focos están en tu base, no es memoria. Ya sabes que el segundo ruido inicia la fase diastólica, tampoco es memoria. Se origina el cierre de las válvulas, tampoco es memoria. Entonces, solamente con un gráfico, tú ya tienes un panorama de lo que sucede con el primero y el segundo ruido. ¿Ya? Entonces, todo esto ya no es utilizar memoria, solamente es conceptualizar algunas cosas y listo, y se acabó tu problema. Entonces, ¿qué pasa con el segundo ruido? ¿Por qué es el segundo ruido más tedioso? Ya dijimos, el segundo ruido sucede porque se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Ya? Aórtica y pulmonar. ¿Quién se cierra primero, la aórtica o la pulmonar? ¿Quién se cierra primero? Los dos no son al mismo tiempo. Y le digo... ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Quién se cierra primero? Las dos se cierran igual. Cuando entren en una clase de semiología, si es que les dan a enseñar semiología, tienen que leer, chicos. Si no, a veces, desgraciadamente, depende cómo te den la clase. Tienen que leer, porque si no leen van a estar perdidos en tiempo y espacio. Porque esto se puede hacer de repente de una manera menos sencilla y van a estar perdidos. Te vas a tu libro y sigues perdido. Y la memoria, lees hoy día y te olvides en 1 o 2 días. Si no van a leer, no les encuentro ninguna razón de ser de que ustedes tengan clases virtuales. Porque la clase virtual, desgraciadamente, te brinda un poco más de tiempo. Entonces, si tú quieres aprovechar una clase virtual, tienes que leer. Porque si van a entrar a su clase virtual, de los 62 que están ahorita, creo, de repente... Ojalá que entiendan todos, ojalá, de repente entenderán unos cuantos, el resto seguirá su libro, hasta hacer memoria, lo leerá, lo aprenderá 2 días, 1 semana, porque eso lo hemos pasado nosotros, por eso les digo yo, como estudiante hemos pasado eso, lo leo para mí, me acuerdo unos días para el examen y me olvidé después. Entonces, la idea de una clase didáctica en este estilo virtual es de que lean su clase, para que si ustedes tienen alguna duda lo pregunten. Porque si no, yo no le encuentro ningún sentido de que ustedes tengan clases virtuales. Porque no estamos haciendo práctica. Porque si estuviéramos en la práctica, ahí sí te explicar algunas cosas más, ya con el paciente. Pero si no van a aprovechar sus clases virtuales y las van a aprovechar para hacer otras cosas y no para leer, desgraciadamente van a acabar este ciclo solo en la sombra, chicos. Listo. El componente aórtico siempre se cierra primero, ¿ya? Siempre se cierra primero. Yo cuando la válvula, el primer ruido siempre mayormente es un ruido único, ¿ya? Los de las 2 válvulas se cierran casi a la vez, aunque a veces hay un ligero desdoblamiento, pero no es frecuente o no es importante. Pero cuando se cierran las 2 válvulas, la aorta se cierra primero. Y luego se cierra la pulmonar, ¿ya? Y luego se cierra la pulmonar. Eso es lo fisiológico. Esto es tu segundo ruido, nuevamente, y este es tu primer ruido. Entonces, primer ruido, segundo ruido, primer ruido. Y solo para complementar, ni mi grupo, nadie habla de mi grupo. Bandidos son estos, no han leído tampoco. Entonces, ya. Aórtico y pulmonar. La aorta siempre se cierra primero y la pulmonar siempre se cierra después. ¿Por qué sucede? Eso es fisiológico. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros cuando
inspiramos, el mayor retorno venoso que llega hacia el lado derecho retrasa el cierre de la válvula pulmonar. Es decir, tu válvula pulmonar, al ver más sangre arriba, entonces, al hacer más presión sobre tu ventrículo derecho, va a hacer que se retrase el cierre de la válvula pulmonar. ¿Ya? Porque estás luchando un poquito contra esa presión de sangre que le está llegando de manera fisiológica en la inspiración. Entonces, cuando yo inspiro, ya dijimos, aumenta el retorno venoso, llega el retorno venoso y hace que esa válvula pulmonar se cierre, se retrase el cierre. Entonces, eso se llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Por eso que el segundo ruido yo lo voy a encontrar desdoblado. Por razonamiento, si yo quiero encontrar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿qué foco debo auscultar? Solo por razonamiento. Si les estoy diciendo que la válvula pulmonar se retrasa en el cierre, ¿qué foco debo auscultar? Foco pulmonar. El foco pulmonar. Entonces, ahí, si yo quiero encontrar un segundo ruido desdoblado fisiológicamente en un paciente que respire, que haya inspirado, yo debo decirle a mi paciente, debo auscultarlo en mi foco pulmonar. Y ahí voy a encontrar yo el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿Ya? Listo. Entonces, no se olviden nuevamente de este gráfico. Ese gráfico es todo lo que deben aprender. Entonces, acá tengo el desdoblamiento fisiológico en la inspiración. Primer ruido, que muchas veces es único, y el segundo ruido, aorta pulmonar. Aorta pulmonar. Inspiro, mayor retorno venoso, entonces esa válvula pulmonar se retrasa en su cierre fisiológico. Entonces, primero vamos a ver las intensidades y luego vamos a hablar del desdoblamiento del segundo ruido porque es lo más importante que tenemos. La intensidad del segundo ruido. La intensidad del segundo ruido. La intensidad del segundo ruido en el foco aórtico, ¿cuándo aumenta? Para que solamente concluyan, tengan una idea. Cuando yo tengo un corazón, ¿no? Acá está mi válvula aórtica. Vamos a ponerla acá mejor. Acá está mi válvula aórtica. Y de acá mi válvula aórtica viene la aorta, ¿no? Viene la aorta y todo esto se va a mi callado y se va a la circulación sistémica, ¿no? Listo, se va a la circulación sistémica. Entonces, ustedes, por razonamiento, ¿cuándo piensan que yo esté aumentado un ruido cardíaco? ¿Cuando tenga que luchar contra esta resistencia o cuando esta resistencia sea baja? Cuando haya mayor resistencia. Resistencia. Cuando haya mayor resistencia. Es decir, si yo encuentro una resistencia aumentada acá, por delante, entonces, ¿qué significa resistencia? Que todo lo que está delante está en un proceso de repente, de aumento de las resistencias periféricas y vasculares, ¿no? Hay aumento de esa resistencia, es decir, que la tensión de la aorta de repente está aumentada. Al aumentar la tensión, cuando tu corazoncito bota la sangre, esa tensión aumentada no va a hacer que se dilate. Entonces, esa sangre va a tener que regresar. Entonces, tu válvula, ¿qué va a hacer? ¡Plum! Se cierra. Rápido y fuerte. Porque como esa aorta no tiene una buena tensión para aguantar toda la sangre que va a recibir por defectos en aumento de resistencias, entonces tu corazón, al ver esa tensión que no se dilató tu aorta, ¿qué es lo que hace? ¡Plum! Se cierra. ¡Plum! Se cierra. Y aumenta el ruido o la intensidad de cualquier ruido, Si estoy en el foco aórtico, tengo que yo hablar de una hipertensión arterial, ¿no? Avanzada, sistémica, ¿no? Con las resistencias vasculares periféricas aumentadas. Con todo eso aumentado, yo hablo de aumento de la resistencia vascular con la hipertensión arterial sistémica. Entonces, aumento de la intensidad, hipertensión, obesidad y aortitis ateromatosa. Es decir, de repente, ¿qué significa aortitis ateromatosa?
que acá tengo una aorta y de repente por acá está un ateroma. Y este ateroma no deja pasar toda la sangre, pues. Entonces acá va a haber mayor sangre, mayor tensión, y va a hacer que se cierre tu válvula más rápido. Igualito en el foco pulmonar. Si en el foco pulmonar, igualito. Si la válvula pulmonar, ¿quién tiene que aumentar la resistencia adelante? El pulmón. Entonces en una hipertensión pulmonar, ¿no? En una hipertensión pulmonar. Igualito, el mismo razonamiento. ¿Ya? Listo. ¿Y cuándo está disminuida la intensidad del segundo ruido? Ya dijimos, ¿no? Ya dijimos. En las insuficiencias izquierdas, ¿no? Dijimos que esa válvula se abre y no se cierra. Y no se cierra bien. Y no se cierra bien. Entonces, ese foco aórtico en la insuficiencia está disminuido la intensidad. Igualito en el foco pulmonar. En la insuficiencia valvular. En cualquiera de las dos válvulas está disminuido la intensidad del segundo ruido, ya sea aórtico o sea pulmonar. ¿Ya? Y en la hipotensión arterial. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de desdoblamiento. El desdoblamiento fisiológico, ¿ya? Que ya lo comentamos, que es durante la inspiración, por el aumento del retorno venoso, la pulmonar se cierra después. Este desdoblamiento es fisiológico, es normal encontrarlo. Pero hay otros tipos de desdoblamiento. Hay dos tipos más de desdoblamiento que tienen que, bueno, saberlo y de repente aprenderlo. Aumento del desdoblamiento fisiológico y un desdoblamiento invertido. ¿Ya? Entonces tengo tres cosas. O mi desdoblamiento es fisiológico o yo voy a encontrar un aumento del desdoblamiento fisiológico. Es decir, significa que la válvula, que la pulmonar se cierra mucho después. Es decir, voy a encontrar esto. Mucho después. Entonces, esto es el aumento del desdoblamiento fisiológico. Y lo otro significa que hay un desdoblamiento invertido. Vamos a colocarlo acá para abajo. Es decir, que esto sea pulmonar y esto sea aorta. Aorta. ¿Correcto? Y esto sea aorta. Y esto es un desdoblamiento invertido. Es decir, la pulmonar se cerró antes que la aórtica. A ver, alguien de repente, por razonamiento, si yo tengo un desdoblamiento fisiológico aumentado, ¿qué válvula está fallando? ¿La aórtica o la pulmonar, chicos? ¿La pulmonar? Pulmonar. Aórtica. Pulmonar, doctor. La ¿Pulmonar? la pulmonar, porque te está diciendo que el aumento del desdoblamiento fisiológico, es decir, la pulmonar se está cerrando mucho después. Tu aorta se cierra normal y la pulmonar, en vez de cerrarse por acá, plum, plum, se cierra, plum, plum. ¿No? Plum, plum, por acá. Lo normal es que se cierre, drop, no, acá, drop, se cierren ahí, ¿no? En el fisiológico, normal. Inspiro y se cierra. Si no inspiro, lo voy a encontrar casi pegado. Drum drop, dum drop, dum drop, dum drop, dum drop, ¿no? Y si inspiro, lo encuentro desdoblado. Drop, drop, ahí nomás, a esa distancia. Pero si falla esta válvula pulmonar, se va a cerrar después, falla, entonces se aumenta el diámetro, ¿no? Aumenta la longitud, vamos a llamarle, ¿no? Se cierra mucho después, se cierra por acá. Dum, drop, dum, drop, dum, drop, dum, drop, dum, drop. Listo. Entonces ese aumento del desdoblamiento fisiológico se debe a una falla de la válvula pulmonar. Entonces, ¿quién me da esa falla de la válvula pulmonar? La estenosis. La estenosis. Entonces, si yo tengo una estenosis pulmonar, significa que esa válvulita está cerrada, está chiquitita, ¿no? Y, desgraciadamente, no se cierra en una estenosis severa. Mayormente estos son en cuadros severos. Severa. ¿El Iker Duende? Si yo tengo una estenosis severa, significa que esa válvula está tan chiquita y una estenosis severa significa que no cierra, pues, se queda chiquitita, no va a cerrar.
Entonces, eso retrasa el cierre de la válvula pulmonar, ¿ya? Y me produce un desdoblamiento, aumento del desdoblamiento fisiológico. Y como dijimos, también puede ser en una hipertensión pulmonar severa. ¿Por qué? Porque esa válvula va a luchar contra una presión, y también puede originar eso. Las dos cosas más importantes que se tienen que aprender son estas dos, la estenosis pulmonar severa y el bloqueo de rama derecha. ¿Por qué el bloqueo de rama derecha? Porque si yo tengo mi corazón, yo tengo acá dos, corazón derecho e izquierdo, y mi haz de His viene por los dos lados, derecho e izquierdo, rama derecha y rama izquierda. Si yo tengo un bloqueo de rama derecha, ¿qué significa eso? Que esta parte del corazón derecho se va a despolarizar mucho después, ¿no? Porque la conducción va lenta, pues lento, acaba normal, se despolarizó, se cerró la aórtica, bacán, y esta se va lenta, recién se cierra la pulmonar. Y eso va a originar que la pulmonar se cierre mucho después. Y el desdoblamiento invertido, ¿dónde está la falla? ¿En la pulmonar o en la aórtica, chicos? Aórtica. Aórtica. En la aórtica. Aquí está la falla. Significa que la válvula aórtica se va a cerrar mucho después. Y eso sucede en la estenosis aórtica severa y en el bloqueo de rama izquierda completo, principalmente. ¿Por qué en el bloqueo de rama izquierda? Como el mismo ejemplo o el mismo raciocinio. Por acá va la conducción normal y por acá va lentita. Entonces por acá va normal y ¡plum! Se cerró la válvula pulmonar. Y como acá va muy lento, ¡plum! Después se cerró la válvula aórtica. Bloqueo completo de rama izquierda. Y en una estenosis severa aórtica también, pues, ¿no? Muy pequeñito y sufre para cerrarse porque ya esa válvula está estenosada y en una estenosis aórtica severa se cierra después. Listo. Entonces, esos son los cambios que nosotros encontramos y eso es el gráfico que nosotros tenemos. Desdoblamiento fisiológico normal, desdoblamiento fisiológico amplio, como cambia, ¿no? En la expiración, principalmente en la inspiración, yo tengo que hacer que mi paciente inspire para encontrar un desdoblamiento fisiológico amplio. Ustedes ya saben, en la inspiración, los desdoblamientos se acentúan, ¿ya? El desdoblamiento se acentúa. Si yo quiero ver un desdoblamiento fisiológico normal o amplio, válvula, foco pulmonar principalmente. Si yo quiero ver un desdoblamiento inverso, foco aórtico, ¿no? Foco aórtico. Listo. El tercer ruido se percibe mejor en decúbito lateral izquierdo, entre el cuarto y sexto espacio, es decir, en la punta. En los niños y jóvenes es fisiológico. Tercer ruido, eso es lo importante. El tercer ruido está provocado por un llenado diastólico inicial rápido. Las paredes ventriculares alcanzan rápidamente su punto de máxima distensión, lo que ocasiona una vibración de baja intensidad de la pared ventricular que origina el tercer ruido. Se ausculta mejor con la campana, como ya se mencionó, y se relaciona, esto es muy importante, a enfermedades que generan sobrecarga diastólica. El ejemplo clásico, la insuficiencia cardíaca. Entonces el tercer ruido, tanto el tercer ruido como el cuarto ruido se escuchan en la fase diastólica, ¿ya? Diastólica. Si es por el llenado rápido y por el llenado auricular, como sucede en el cuarto ruido, son en fase diastólica. Tercer ruido es por el llenado rápido ventricular, fase diastólica. Eso sucede en la diástole, ¿ya? Y se escucha mejor en el ápex o foco mitral, ¿ya? Listo. Fisiológicas en los jóvenes, en el embarazo también y en el ejercicio, y como causas cardíacas, principalmente su ejemplo clásico es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia mitral, ¿ya? Y el cuarto ruido se percibe mejor en la base del apéndice sifoides, ¿ya? Uno es en la punta
¿no? En el cuarto sexto espacio intercostal con la línea medio clavicular y otra es en la base del apéndice sifoides, abajo. Y se origina por un llenado, se origina por un llenado rápido activo por la contracción de la aurícula. Si es contracción de la aurícula, es acá en la diástole también. Diástole, en la diástole. Mejor con la campana y siempre escuchar un cuarto ruido es patológico. Es patológico. Entre las causas cardíacas tenemos la enfermedad valvular aórtica y la hipertrofia ventricular izquierda severa. Siempre es patológico. Entonces acá está un resumen de los ruidos, donde los ausculto yo mejor. ¿Ya? ¿Dónde los ausculto mejor? ¿Dónde los ausculto mejor? ¿No? En la base, en el ápice y en el tricúspide, por ejemplo. ¿Ya? Para que sepan dónde auscultar un primer ruido intenso, de repente un primer ruido desdoblado, un segundo ruido intenso, un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿no? En la inspiración, un tercer ruido donde lo escucho en el ápex, el cuarto ruido también en el ápex, pero en el apéndice sifoides, ¿no? Ahí está donde los puedo auscultar mejor. Listo. Antes de entrar a soplos, para terminar ya, escuchen los ruidos. Ojalá, no sé si se escuchará. Ya, ¿no? Se está compartida. Ya. El gran miedo le tenemos nosotros a los soplos. Porque te voy a decir, ya, escuchaste un soplo. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué significa? ¿Qué puede ser? Y ahí sí se van a hacer un mundo con los soplos. ¿Ya? Vamos a hacerlo práctico y sencillo. Los soplos son ruidos anormales producidos por vibraciones en el interior del corazón. Eso ya lo sabemos. O las paredes de las grandes arterias. ¿Ya? Listo. Entonces, hay criterios de los soplos, según su cronología, su forma, su lugar, irradiación, tonalidad, graduación y cualidad. Esas son las 7 características principales de un soplo. Vamos solamente a conceptualizar las más importantes, ¿ya? Cronología me indica si el soplo, lo que tengo que saber de un soplo es si está en sístole o está en diástole. Lo que dijimos. No se olviden del gráfico. Si el soplo está en sístole o si está en diástole. ¿Ya? O si está en diástole. Entonces, primer ruido, segundo ruido, primer ruido. ¿Correcto? Entonces, no se olviden. Si mi soplo está en sístole o en diástole. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer yo? Ubicar el lugar. Voy auscultando, foco, foco, foco y foco. Y tú me dices, doctor, estoy escuchando en el foco mitral un ruido cardíaco. Un soplo. Listo. Ya ubicaste, según tu foco, el soplo cardíaco. Primer paso. Segundo paso. Tienes que saber si está en sístole o diástole. Y esta es la clave. La palpación del pulso carotidio, que es el pulso más prominente que tenemos, igual que el femoral, cualquiera de los dos pulsos puedes utilizar, te va a ayudar a ubicarlo. Los soplos que coinciden con la pulsación carotidia son sistólicos. ¿Qué significa eso, chicos? Que si yo ya ausculté, ubiqué mi soplo en el foco mitral, palpo mi... perdón. ¿Mi audio dicen que está prendido con algo? No, doctor. Se lo escucha bien. Ya, como veo en el chat, ya. Listo. Entonces, chicos, yo primero ausculté el soplo en cualquier foco. Mitral, tricuspidio, el que quieran. Ya lo ubicaste. Primer paso. Segundo paso. Ahora definir si ese está en sístole o en diástole. Y para eso dice ahí, esto no se olviden. Puedo usar mi pulso carotidio o el femoral, que son los más prominentes. Y si yo tengo mucha esperpicia, utilizo mi pulso radial. Entonces, los soplos que coincidan con la pulsación carotidia o femoral o lo que quieran, son sistólicos. ¿Correcto? Es decir, los dos van juntos. Si yo estoy auscultando y palpo, y los dos soplo con pulso,
soplo con pulso, no se olviden. Los dos van juntos. Si los dos van juntos, si yo escucho mi soplo junto con mi pulso, por eso ahí tengo que entrenar, pues, tengo que entrenar mi oído y palpar. Si los dos van juntos, pulso, soplo, eso es un soplo sistólico. Si yo percibo que mi pulso no coincide con mi soplo, eso es un soplo diastólico. Es decir, soplo, soplo primero, pulso después. Soplo primero, pulso después. Ese soplo es diastólico. ¿Correcto? Entonces, los dos juntos, sistólico. Si los dos no coinciden, es diastólico. ¿Correcto? Listo. Esa es la forma de encontrar y yo saber si es un soplo sistólico y diastólico. ¿Correcto? Una vez que tú defines eso, todo el resto es fácil, chicos. Es facilito. Mejor les voy a explicar después eso. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Esa es la cronología. Ubicar en dónde estoy. Si estoy en sístole o en diástole. La forma, te vas a leer un montón de formas. Y yo no quiero que utilicen memoria. ¿Ya? No quiero que utilicen memoria. Que el soplo es creciente, que va en aumento. Eso solamente es literatura. A usted lo que les va a servir es para sus casos clínicos y para la vida diaria, en la práctica clínica, es cómo examines y saber definir. Este soplo es de tal, este soplo es de tal. Ya que tú me sepas, sí, doctor, que el soplo va creciendo en aumento en intensidad, es el soplo de la estenosis, que el soplo es decreciendo, que el soplo es romboidal, a mí no me interesa. Eso cuando te muestra un caso clínico, eso es floro, eso no nos interesa a nosotros, eso es memoria. Que te expliquen, a enseñarte a memorizar todo esto, desgraciadamente no vamos a llegar a nada, porque la memoria, como les digo, se va. Listo. Forma, no quiero que se memoricen eso. Y lo último es graduación del foco. Vamos primero acá a terminar. Ya vimos la forma. El lugar, ya dijimos, ubicar tu foco, aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Irradiación, si tu soplo está irradiado hacia algún lado. Tú sabes que para auscultar el foco de la punta, maniobra de Pachón. Si tu soplo no solamente lo auscultas en el foco mitral, sino que se irradia hacia la axila, es irradiación. Si con tu maniobra de Harvey estás auscultando el foco aórtico y si irradias a la carótida, ya también es prácticamente, semiológicamente te indica qué problema está pasando. Cuando hablemos de, ustedes no llevan clase de valvulopatías. Listo. La tonalidad es si te dice si es de intenso o no intenso. No tiene mucha importancia. Lo que nos interesa a nosotros es la graduación. Ahora sí, graduación. Cuando tú me vas a definir un soplo, primer paso, ya ubicaste tu soplo, ¿en qué foco está? Segundo, ya definiste con tu palpación de tu carótido y tu femoral si es en sístole o en diástole. Y tercero, me tienes que graduar al soplo y decirme es un soplo grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6. Grado 2, grado 1 es muy débil, ya casi no se percibe, hay que ser ya pues bien, tener un buen oído. Mayormente vamos a escuchar en el grado 2 y en el grado 3. Se escucha inmediatamente después de colocar el estetoscopio del tórax. El grado 3 tiene una tonalidad un poco más alta. Principalmente acá están los soplos, grado 2 y grado 3. El grado 4 es una tonalidad más alta y ya puedo encontrar un frémito palpable. Si encuentro frémito, es grado 4. ¿Qué es un frémito? Frote. Se puede sentir al palpar el tórax. O sea, ponemos nuestras manos y sentimos como que flota en la pared. Ya. La vibración también.
¿Alguien, alguna otra idea aparte de su compañero Mariano? Frémito es la vibración. La vibración, por ahí estás. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Todos tienen claro qué es un frémito? La vibración que se palpa en la pared del corazón. La vibración que se palpa. ¿Pero cómo suena? ¿Alguien les ha dicho cómo suena? No, doctor. ¿Alguien, a ver, alguien que haya leído o de repente en su clase de palpación les han dicho cómo suena? ¿Qué semántica tiene en fonética? Suena como si te colocaras la palma libre de la mano en la oreja y luego frotaras el dedo por encima de esa mano. Nada. ¿Un zumbido? Nada. Como un A ver, zumbido. ¿Como ronquido? ¿Como ronquido? Tampoco. ¿Como ronquido? No les han dicho y no lo han leído. Como papel, así. Eso estás hablándome ya de eso es roce. A ver, chicos, el frémito se palpa. Entonces, si tú quieres graduar un soplo, ya me dijiste, doctor, que este soplo se escucha un montón en este foco mitral. Ya sé que es sistólico, que está en el foco mitral, listo. Graduación, doctor, se escucha bastante, listo. Defíneme en qué grado está. A ver, tú dices, que me acuerdo de los grados. Puede ser grado 3 porque se escucha bastante fuerte. Pero me dijeron que el grado 4 se escucha ya un frémito. A ver, voy a palpar, porque de eso se encarga el frémito, palpo, y si siento ese frémito, es grado 4. ¿Y cómo es el frémito? El frémito se palpa y ¿alguien tiene un gato? Roneo de gato. Ya. Si tienen su gato en su casa, pálpenlo al gato. Y el gato se va a ronronear. Se hace el gato. Creo que todo el mundo de niño, de repente alguien ha tocado un gato y cómo ronronea ese gato. Entonces, ese tipo de ronroneo del gato en fonética es similar al frémito. Similar al frémito. ¿Ya? Es frémito o tril. Es el mismo nombre. Algunos utilizan tril palpable, otros utilizan frémito. Ese ronroneo, cuando tú lo agarras, tú vas a agarrar tu gato y lo vas a palpar y el gato ronronea, vas a sentir igual en un soplo. Por eso que fonéticamente se dice que es como un ronroneo. ¿Ya? ¿Ya? Y si tú sientes ese ronroneo en ese foco, eso significa que tiene frémito palpable y ya estás en un grado 4. El grado 5 es un grado muy alto, con frémito y que se puede oír con el estetoscopio, está parcialmente retirado del tórax. Es decir, si yo ya pasé el grado 4, ya le sentí el frémito, y lo retiro un poco el estetoscopio, lo alzo y se siente el soplo, ese es grado 5. Y el grado 6 es ya sin estetoscopio, puedo escuchar el soplo. Eso es grado 6. ¿Ya? Listo. Entonces, la descripción completa de un soplo podría ser soplo diastólico, romboidal de acuerdo a su forma, sibilante de acuerdo a la cualidad, que puede ser sibilante, áspero, lo que quieran, de tonalidad intermedia, ¿no? Una tonalidad intermedia, grado 2 de 6, que se ausculta mejor en el cuarto espacio intercostal izquierdo y se radia la punta. Ahí están las 7 características que tiene un soplo. Con tal que sepan esto, mire, soplo diastólico, grado 2 de 6. La tonalidad va con el grado, por eso que no se toma casi en cuenta. Porque si yo encuentro un grado 4, yo voy a decir tonalidad alta, ¿no? Tonalidad alta. Intermedia, grado 3, 2. Y tonalidad baja, un grado 1, 2, que casi no se va a escuchar. El romboidal, sibilante, ese es más floro que fauna. Entonces no me interesa. Que yo sepa ubicar dónde está mi soplo, si es sistólico o diastólico, graduar bien a mi soplo y ubicarlo en mi foco, donde lo ausculto mejor, suficiente. ¿Por qué? Ahora sí viene esto. Por eso esta diapositiva está en blanco. Les dije desde el inicio, primer ruido. No se olviden de ese gráfico. Segundo ruido.
Primer ruido. ¿Entendieron hasta ahí, chicos, lo de los soplos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces ya dijimos, primer ruido, ¿quién es? Entre el primero y el segundo ruido, sístole. Sístole. Y acá está tu diástole. Ya saben ubicar su soplo en su foco aórtico, primer paso. Segundo paso, ya sabes cómo definir si el soplo es sistólico o diastólico. Tercer paso, ya dijimos, graduar al soplo. ¿Qué graduación es? 2, 3, 4 de 6. Y cuarto paso, chicos, es decirme el diagnóstico valvular solamente con este gráfico. Acá están tus soplos. Soplo en sístole o soplo en diástole. ¿Correcto? Soplo en sístole o soplo en diástole. Ya lo ubiqué. Vamos a hacer un ejemplo. Doctor, tú me dijiste, doctor, ubiqué un soplo sistólico en foco, vamos a poner acá. Acá tengo a la mitral y tricúspide. Voy a colocarlo así arriba. Aórtico y pulmonar. Listo. Tú me dijiste, doctor, ya ubiqué el soplo sistólico en foco, vamos a poner aórtico, en foco aórtico, grado 3 de 6. Excelente, muchacho. Y les voy a preguntar, ese soplo aórtico en grado 3 de 6, ¿qué valvulopatía puede ser? Ese sería el siguiente plazo. ¿Qué valvulopatía pensarías que es ese foco aórtico 3 de 6 sistólico? ¿Estenosis? Estenosis. ¿Ya? ¿Alguien más? Estenosis o insuficiencia. Son dos nomás. ¿Alguien más tiene una idea? Listo. Katia dice que es estenosis. Y relativamente tiene mucha razón. Pero como les dije, no vamos a utilizar memoria. ¿Ya? No vamos a utilizar memoria. Vamos a utilizar solamente este gráfico. Sencillo. Si dijimos que el soplo se origina por el paso de la sangre a través de los ventrículos, a través de una válvula, prácticamente a través de una válvula, porque los soplos son importantes en las valvulopatías. Ahí es donde tienen interés y tú te vas a romper la cabeza de definir. A ver que este soplo de valvulopatía mitral, aórtico, tricuspidio y pulmonar, ¿cuál es? Y te vas a hacer un mundo, te vas a hacer bolas. Entonces, puntual. Entonces tengo que ver, si el soplo se origina al pasar por una válvula, al pasar por una válvula, origina ese soplo por ese retumbo de esa sangre, tiene que ser bajo dos circunstancias. O yo paso por una válvula estenótica, o paso por una válvula insuficiente. Insuficiente. Estenótica significa que tú tienes una válvula pequeñita, chiquitita, que al pasar la sangre por acá, va a originar ese soplo en esa válvula chiquitita. Insuficiencia significa que tu válvula se cerró, pero que ya se cerró, ¿no? Pero que al cerrarse no se cierra bien. Entonces, vamos a hacer así. Esta válvula ya se cerró, pero que al cerrarse no se cierra bien y hace que esta sangre regrese por esta válvula. Y la válvula estenótica es al revés. Hace que esta válvula pequeñita, por su problema estenótico, sea pequeñita y hace que esta sangre no pase bien. Entonces, esa es la definición de estenosis y de insuficiencia. Entonces, chicos, si yo estoy con un soplo acá, en sístole, y estoy en el foco aórtico, ¿qué piensan que sería? ¿Que la sangre no pasa bien o que la sangre ya está regresando y está originando el soplo? Por razonamiento nomás ahí. No pasa bien. No pasa bien, doctor. No pasa bien, correcto. Y si no pasa bien, ¿qué es? ¿Estenosis o insuficiencia? Estenosis. Estenosis. Estenosis aórtica. Aórtica. Correcto. Si estoy en la válvula pulmonar y yo estoy escuchando un soplo en el foco pulmonar, el mismo razonamiento.
El mismo razonamiento. Soplo sistólico en foco pulmonar, grado 3 de 6. Ejemplo. ¿Qué valvulopatía es? Lo mismo, chicos. Lo mismo. Haces este gráfico y dices, esta sangre no está pasando bien por este foco. ¿Correcto? No está pasando bien por este foco. Entonces, por esta válvula. Entonces, esta válvula debe estar estenosada. El mismo razonamiento. Para atrás. Si estoy el foco mitral, soplo sistólico en foco mitral, ¿qué significa? Que la sangre no tiene implicancia para no pasar o porque la sangre está regresando. Regresando. El soplo se origina porque la sangre está regresando. Correcto, porque tu válvula está atrás. Pues con este gráfico te das cuenta que la sangre ya pasó, pero que está regresando y te está originando el soplo en válvula vitral. ¿Y qué es? ¿Insuficiencia o estenosis? Insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. Lo mismo para tu tricuspidio. El mismo juego lo haces en la diástole. El mismo juego. Y se acabaron tus problemas de válvulas, de valvulopatías. El resto, estudien para su examen. Pero para el problema práctico, tienen que saber esto. Y para los exámenes que se van a enfrentar, tanto ya sea en el internado, en la residencia, les sirve esto. Porque siempre te ponen soplo sistólico en mitral. Y tú no necesitas leer el resto. Que si el soplo es en crescendo, decrescendo, romboidal, o lo sistólico, telesistólico, ese es más floro que fauna, si te dan un caso. Entonces, lo único que tienes que hacer es este grafiquito y definir, ya. A mí me explicaron que el soplo sistólico en foco mitral, según mi gráfico, es soplo de una insuficiencia. Marco, insuficiencia. Se acabó tu problema. Doctor, ¿y las irradiaciones, para qué son importantes entonces? Así, como les digo, ese es más floro que fauna. Las irradiaciones en valvulopatías te miden en cierta cuestión para ubicar, para definir tu valvulopatía. Es decir, cuando ya hables de una valvulopatía y tú veas irradiación, la irradiación se presenta en la insuficiencia aórtica. Listo, insuficiencia aórtica. Entonces, te rellena tu valvulopatía. Es el relleno. Hay algunas cositas que sí te van a decir, te van a servir, que de repente eso te va a medir gravedad, pero eso solamente son el relleno. Por eso te digo, si te dicen un soplo es solo sistólico, telesistólico, es el relleno de tu valvulopatía. Eso tú tienes que aprenderlo de repente para tener un poco de conocimiento para que te enfrentes a un examen. ¿Ya? Y lo otro es, si hay radiaciones, es para ubicar tu soplo. El soplo de la insuficiencia mitral se irradia la axila. Entonces, es parte del relleno. Ya, es parte del relleno. Eso es cuando ya lean sus valvulopatías, cuando lleven su clase de valvulopatías, ahí se van a dar cuenta del resto. Pero para ubicar y definir todo esto, es esto. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué es? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, eso es todo. No, entonces está claro. Ha quedado claro, doctor. Correcto. ¿Qué es? Eso es todo por hoy. ¿Ya? Entonces espero que haya quedado claro. Este es el ejemplo, por último, del registro de un examen cardíaco, ¿no? En la inspección, como debe ser, la palpación, como debe ser, percusión, área cardíaca percutible dentro de los límites normales, auscultación, ruidos cardíacos rítmicos, normales y de buen tono e intensidad. No se auscultan ruidos accesorios como soplos, ni roces y frecuencia cardíaca tanto. Esto es, en resumen, cómo tú debes, en una historia clínica, describirme el examen cardíaco, cardiovascular. Inspección, latido de punta visible en el cuarto espacio intercostal. Eso ya ustedes han tenido la clase de inspección y palpación.
Me imagino que eso ya debe estar claro en esta situación. Entonces, eso es la auscultación. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo. Nos vemos. Se quedan